Nintendo es una empresa multinacional japonesa de videojuegos conocida por sus icónicas consolas y franquicias de juegos. Fue fundada el 23 de septiembre de 1889 por Fusajiro Yamauchi como una empresa de naipes llamada Nintendo Koppai. Con el paso de los años, Nintendo ha evolucionado y se ha convertido en una de las empresas más influyentes y exitosas de la industria de los videojuegos. La NES, o Nintendo Entertainment System, es una consola de videojuegos icónica que jugó un papel fundamental en la revitalización de la industria de los videojuegos y se considera una parte clave de la historia de Nintendo. La NES se lanzó por primera vez en Japón como Famicom, abreviatura de Family Computer, en 1983. Presentaba una combinación de colores rojo y blanco y una ranura para cartuchos de carga superior. En Norteamérica, la NES se lanzó en 1985. Fue un cambio significativo con respecto a las consolas de videojuegos anteriores porque se comercializó como un sistema de entretenimiento en lugar de una consola de videojuegos, en parte para distanciarse del estigma de la crisis de los videojuegos de 1983. La NES presentaba una CPU de 8 bits y una unidad de procesamiento de imágenes, PPU, personalizada responsable de representar los gráficos. Tenía una distintiva ranura para cartuchos de carga frontal con un diseño único para evitar que entrara polvo en el sistema. El controlador presentaba un teclado direccional, 2 botones de acción, A y B, y botones de selección e inicio. La NES contaba con una biblioteca de juegos diversa y extensa que incluía títulos icónicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Duck Hunt y Castlevania, entre muchos otros. La NES era conocida por su sólido apoyo a desarrolladores externos, incluidas empresas como Konami, Capcom y Square, ahora Square Enix, que contribuyeron a su éxito. La NES tenía varios accesorios, incluida la pistola de luz Zapper para juegos como Duck Hunt y el Power Glove, un controlador único diseñado para un juego inmersivo. En el lanzamiento, Nintendo presentó ROV, un accesorio de robot que interactuaba con juegos específicos como Gyromite y Stack Up. Era parte de la estrategia de Nintendo comercializar la NES como un sistema de entretenimiento versátil. La NES es considerada una de las consolas de videojuegos más influyentes de la historia. Ayudó a resucitar la industria de los videojuegos en Norteamérica después de la crisis de 1983 y sentó las bases para el éxito futuro de Nintendo en la industria. La NES ocupa un lugar especial en los corazones de muchos jugadores y es recordada por su papel al dar vida a franquicias clásicas, establecer a Nintendo como un actor importante en la industria del juego y ayudar a dar forma al panorama de los videojuegos tal como lo conocemos hoy. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de más videos. Es el sucesor del NES, Nintendo Entertainment System original y fue un actor importante en la era de los juegos de 16 bits. La SNES presentaba gráficos de 16 bits, lo que proporcionó una mejora significativa en términos de calidad visual en comparación con la NES. Esto permitió juegos más detallados y coloridos. La SNES introdujo el icónico controlador SNES, que presentaba un diseño más ergonómico en comparación con su predecesor. Tenía 4 botones frontales, etiquetados A, B, X e Y, botones laterales, L y R, un teclado direccional y botones de inicio y selección. La SNES tenía una impresionante biblioteca de juegos, muchos de los cuales se consideran clásicos. Algunos de los títulos más notables incluyen Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, Super Mario Kart y Donkey Kong Country. La SNES introdujo un modo de gráficos llamado Modo 7, que permitía la rotación y escala de las capas de fondo. Esta tecnología se utilizó en juegos como F-Zero y Super Mario Kart para crear una sensación de espacio 3D. La SNES enfrentó la competencia de Sega Genesis, conocida como Mega Drive en algunas regiones, lo que resultó en las famosas guerras de consolas de principios de la década de 1990. Esta competencia condujo al desarrollo de varias franquicias y juegos queridos. La SNES sigue siendo amada por los jugadores por sus clásicos eternos y franquicias duraderas. Muchos de sus juegos se han relanzado en plataformas modernas y los fanáticos continúan celebrándolos.
La Super Nintendo Entertainment System es recordada como una de las mejores consolas de videojuegos de todos los tiempos, conocida por su excepcional biblioteca de juegos y sus contribuciones a la historia de la industria del juego. Sigue siendo celebrado por los entusiastas de los juegos retro y los fanáticos de los títulos clásicos de Nintendo. La Nintendo 64, a menudo abreviada como N64, fue lanzado en 1996 y marcó un importante paso adelante en el mundo de los juegos, principalmente debido a la introducción de gráficos 3D y un diseño innovador de controlador. El 64, en su nombre se refiere a la unidad central de procesamiento, CPU, de 64 bits, que supuso un avance notable en la tecnología gráfica en ese momento. Permitió entornos 3D más detallados e inmersivos en los juegos. La Nintendo 64 introdujo un controlador único de 3 puntas con un joystick analógico en el centro. Este dispositivo analógico permitió un control preciso en juegos 3D y se convirtió en una característica estándar en los futuros controladores de juegos. La Nintendo 64 tenía una biblioteca diversa de juegos que incluía clásicos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Mario Kart 64 y GoldenEye 007. Super Mario 64, en particular, a menudo se considera uno de los mejores y videojuegos más influyentes de todos los tiempos. La consola fue diseñada teniendo en mente los juegos multijugador, con 4 puertos de controlador integrados en la parte frontal de la consola. A diferencia de sus competidores, como Sony PlayStation y Sega Saturn, que utilizaban CD, la Nintendo 64 utilizaba cartuchos para sus juegos. Si bien los cartuchos tenían tiempos de carga más rápidos y eran más duraderos, tenían una capacidad de almacenamiento limitada en comparación con los CD. El N64 tenía una ranura de expansión en la parte superior de la consola, que permitía la inserción del Expansion Pack. Este accesorio proporcionaba RAM adicional y era necesario para que algunos juegos se ejecutaran en resoluciones más altas o con determinadas funciones. Nintendo presentó el Rumble Pack, un accesorio que se podía conectar al controlador y proporcionaba retroalimentación de fuerza o efectos de retumbar durante el juego, mejorando la inmersión en los juegos. La Nintendo 64 hectáreas dejado un legado duradero y los jugadores la recuerdan con cariño por sus innovadores títulos en 3D, su innovador diseño de controlador y sus experiencias multijugador locales. Muchos juegos de N64 están disponibles para plataformas modernas mediante emulación o relanzamientos digitales, lo que permite que una nueva generación de jugadores disfrute de estos clásicos. La Nintendo Wii es una consola de videojuegos desarrollada y lanzada por Nintendo en 2006. Ganó inmensa popularidad por su controlador único con sensor de movimiento y sus experiencias de juego familiares. La Wii se lanzó en Norteamérica en noviembre de 2006, seguida de lanzamientos en Japón, Europa y otras regiones. Formó parte de la séptima generación de consolas de videojuegos. La característica más destacada de la Wii fue su controlador con sensor de movimiento, llamado Wii Remote o Wiimote. El controlador tenía acelerómetros y sensores infrarrojos incorporados, lo que permitía a los jugadores interactuar con los juegos mediante gestos y movimientos físicos. El mando de Wii se podía combinar con un accesorio llamado Nunchuk, que añadía un joystick analógico y botones adicionales. Esto permitió esquemas de control más complejos en los juegos. La Wii tenía una biblioteca de juegos diversa, con títulos propios y de terceros. Los juegos notables incluyeron Wii Sports, incluido con la consola, Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda, Twilight Princess, Wii Fit y Mario Kart Wii. La Wii tenía una interfaz de usuario conocida como Menú Wii, donde los jugadores podían acceder a varios canales para diferentes funciones, incluido el canal Mi para crear avatares personalizados y el canal meteorológico para comprobar las actualizaciones meteorológicas. La Wii presentaba conectividad en línea a través del servicio Wii Connect 24, lo que permitía a los jugadores enviar y recibir mensajes, descargar contenido y recibir actualizaciones de software. La Wii fue un éxito comercial y tuvo un gran atractivo más allá de los jugadores tradicionales. Introdujo a muchas personas a los juegos y fue popular en reuniones y fiestas familiares.
Posteriormente, Nintendo lanzó el accesorio Wii Motion Plus, que mejoró la precisión de los controles de movimiento para ciertos juegos. La Wii fue reemplazada por la Wii U, que se lanzó en 2012 y presentaba un controlador gamepad similar a una tableta. Sin embargo, la Wii U no alcanzó el mismo nivel de éxito que su predecesora. La Nintendo Wii es recordada por sus innovadores controles de movimiento, sus experiencias de juego familiares y su capacidad de llevar los juegos a una audiencia más amplia. Sigue siendo una consola nostálgica e influyente en la historia de los videojuegos. Nintendo Switch es una consola de videojuegos híbrida desarrollada y lanzada por Nintendo en 2017. Es conocida por su diseño único, que permite su uso como consola portátil y como consola doméstica tradicional. Aquí hay algunos detalles clave sobre Nintendo Switch. Nintendo Switch se lanzó en marzo de 2017 y rápidamente ganó popularidad por su concepto innovador. Forma parte de la octava generación de consolas de videojuegos. La característica más distintiva de Nintendo Switch es su capacidad de cambiar entre los modos portátil y TV. En modo portátil, el sistema se puede utilizar como una consola portátil con pantalla y controles integrados. En el modo TV, se puede conectar a un televisor mediante una estación de acoplamiento para disfrutar de una experiencia de juego más tradicional. El Nintendo Switch cuenta con controladores desmontables llamados Joy-Cons. Estos pueden usarse por separado para juegos multijugador, acoplarse a los lados de la consola en modo portátil o usarse en un agarre especial para formar un GAMP tradicional. Switch tiene una biblioteca de juegos amplia y diversa que incluye títulos propios de Nintendo como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Animal Crossing, New Horizons, así como juegos de terceros de varios editores. También admite juegos independientes a través de Nintendo eShop. Nintendo Switch está diseñado para juegos multijugador sobre la marcha y admite el modo multijugador local con amigos a través de Joy-Cons o varias consolas Switch. Nintendo Switch ofrece servicios en línea para juegos multijugador, contenido descargable y acceso a juegos clásicos de NES y SNES a través del servicio Nintendo Switch Online. Nintendo ha lanzado consolas Switch de edición especial y diseños Joy-Con para coincidir con el lanzamiento de juegos y eventos específicos. Nintendo Switch ha sido ampliamente aclamado por su diseño innovador, versatilidad y una sólida biblioteca de juegos. Se ha convertido en un gran éxito para Nintendo, ya que atiende tanto a jugadores ocasionales como a jugadores dedicados. Su capacidad para ofrecer juegos de consola tanto portátiles como domésticas lo ha convertido en uno de los favoritos entre muchos jugadores. Gracias por visitar Éxito Academy. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de más videos.